El 30 de marzo pasado, en la escuela número 40 de Mariano Moreno de San Cristóbal, al norte de Santa Fe, un adolescente de 15 años ingresó al patio techado del colegio con una escopeta y abrió fuego. Ian Cabrera Núñez, de 13 años, murió y otros 8 estudiantes resultaron heridos. La investigación reveló que el agresor formaba parte de una comunidad digital internacional llamada True Crime Community, que idolatra autores de masacres escolares y en algunos casos incentiva a emularlas. Lo ocurrido sacudió al país entero, obviamente, y abrió preguntas urgentes. ¿Cómo no lo vimos venir? ¿Quién es responsable? ¿Qué hicieron o dejaron de hacer la escuela, la familia, el Estado? Para pensar todo esto desde la complejidad, sin repartir culpas, sino asumiendo corresponsabilidades, tenemos hoy nada más ni nada menos que a ella, a Liliana Maltz, licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga social. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Lorena te saluda. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto y gracias por esta invitación y por generar este espacio. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, feliz de tenerte en el programa y con un tema muy controvertido, ¿no? Muy importante. Cuando pasa algo así, Liliana, la primera reacción social siempre, viste, que es buscar un culpable. Los padres, la escuela, las redes. ¿Por qué decís que esa lógica no alcanza para vos? Creo que es una lógica que intenta calmar algo que nos conmueve, que nos angustia, que nos preocupa, y de alguna manera es muy sencillo, como vos muy bien decías recién, encontrar un culpable, porque supuestamente al encontrar el culpable viene de la mano de encontrar, entre comillas, una solución. Y pensar desde la complejidad o abrir preguntas sin intentar cancelar con respuestas enlatadas es mucho más complejo en una época de la inmediatez donde enseguida buscamos una respuesta que nos calme, ¿no? Entonces, como vos decías, encontrar la responsabilidad en la familia, en la escuela, en el bullying que después se descartó, y ponerla en algún lugar, bueno, entre comillas, nos calma, nos ahorra de poder pensar otras variables, o pensarlas incluyéndolas y no una u otra, ¿no? Exacto, Liliana. Y para vos, ¿qué es la corresponsabilidad en este contexto? ¿Y a quiénes involucra? ¿Y qué implica para vos concretamente? Yo creo que hay una tendencia muchas veces a adjudicar culpas, ¿no? Entonces, las familias, o para ser más justa, algunas familias culpan a la escuela. Cómo no lo detectaron, cómo no lo vieron, cómo no percibieron ciertas señales, ¿no? Desde un lugar de poner todo en la escuela. Por otro lado, muchas veces la escuela dice, bueno, pero las familias no miran a sus hijos, no controlan, no les hacen un seguimiento respecto de qué ven o no ven en las redes, no asumen su función como adultos. Entonces me parece que en esta culpabilización mutua perdemos todos, todas, todes, pero fundamentalmente pierden las infancias y las adolescencias que nos necesitan pensando juntas en un mismo lugar respecto de, bueno, estamos muy desorientados como personas adultas respecto de cómo acompañar a estas adolescencias que no sabemos leer. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar para ayudar a nuestras adolescencias? Creo que ahí se abre otro camino que no es de tomar la voz, te la tiro a vos, te la tiro tirámela a mí, ¿no? Me parece que ahí se abren otras posibilidades. Liliana, ¿y qué aporta la ESI para leer lo que pasó en San Cristóbal? ¿Qué nos permite ver que sin esa por ejemplo, sin esa mirada no veríamos? Por un lado la ESI es una ética y una política de derechos y de cuidado, y acá creo que el verbo cuidar y cuidarnos para cuidar deviene imprescindible. Por un lado, la ESI me parece que hay varias cuestiones. Por un lado, la ESI aporta como una lente para poder pensar esto que pasó desde dos vertientes. Por un lado, teniendo presente el contexto político, social, cultural, que ahora si querés desarrollamos un poquito esto sí. Y a la vez pensarlo cruzado con lo situado, es decir, en esta escuela, con esta comunidad, con estos chicos. Entonces, no podemos solo
armar un discurso general, ¿no?, de lo que pasa a nivel nacional o mundial, sin tener en cuenta la comunidad, pero tampoco podemos analizar lo que pasó teniendo solo presente la comunidad de San Cristóbal como si estuviera por fuera de un contexto, por ejemplo, que incita a la violencia, al odio, al no respeto. Entonces, por un lado nos aporta una lente y una perspectiva de análisis que tiene que ver con una mirada completa, con hacernos preguntas, ¿no?, que integren tanto lo situado como el contexto. Por otro lado, pensaba también cuando decía, bueno, ¿en qué aporta la ESI? La ESI tiene muchas joyas. Una tiene que ver con sus ejes y su integralidad, y otra con las puertas de entrada. Entonces, por ejemplo, pensando desde las puertas de entrada de la ESI, una de las puertas es la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas, ¿no? Entonces, urge generar espacios en las escuelas para poder compartir la angustia, la incertidumbre entre docentes, con las familias, alojar lo que todo esto nos moviliza para pensar qué podemos hacer, ¿no? Pero primero sentir qué nos pasa con esto que pasó, que nos genera, digamos, una irrupción de lo que veníamos en la cotidianeidad, y que esto irrumpe con mucha fuerza. Otra puerta de entrada que tiene la ESI es la escuela y la enseñanza de la ESI. Dentro de esta puerta, una situación que irrumpe, que es este tiroteo, puede ser tomada para poder pensar y repensar y revisar. Por ejemplo, otra de las puertas, que es la organización de la vida escolar. Entonces, podemos armar jornadas, podemos armar actividades entre divisiones, podemos promover asambleas o espacios para poder hablar acerca de la convivencia, podemos armar un cine debate a partir de la serie Adolescencia, y esto lleva a otra puerta de la ESI, que es el desarrollo curricular, y sentir que ningún docente queda por fuera del programa si detiene sus contenidos y decide, por ejemplo, empezar a trabajar qué pasa con estas plataformas como las que vos nombrabas, ¿no? La plataforma, creo que se llama Discord, o está la otra plataforma True Crime Community, ¿no? Bueno, sí. Empecemos a pensar qué pasa ahí, por qué necesitamos, o por qué algunos adolescentes necesitan sentir sentir una identidad ligada a la violencia y a la muerte, trabajar la cuestión del género y la masculinidad hegemónica, ¿sí? Y la última puerta, no la última porque vienen en orden, sino porque no la nombré todavía, que es escuela, familia y comunidad. Bueno, usemos esta puerta para trabajar esto con las familias, para armar redes con clubes, sindicatos, organizaciones civiles, centros de salud, para pensar estrategias respecto del qué hacer. Entonces, lo que digo es que podemos pensar desde las puertas de entrada de la ESI que ningún docente sienta que está por fuera del programa si decide alojar esto que pasó para poder ser pensado, ¿no? Que sea una cuestión institucional, porque la ESI sigue siendo ley, entonces podemos abordarlo desde este lugar. Bien. Ahora, viste que estábamos hablando de esto de que este chico era parte de esta red digital que justamente venera masacres escolares. ¿Cómo entran las instituciones, la escuela, la familia, en la vida digital de los adolescentes? ¿Qué rol pueden jugar? Es muy interesante esto que vos decís. Creo que hay varias cuestiones. Por un lado, hay una cuestión, te diría, epocal, para no entrar en culpabilizaciones, que es un corrimiento muy fuerte del lugar del adulto, ¿no? Por un lado, el mercado nos infantiliza, nos impone esta idea de ser siempre jóvenes y de que poner un borde, un límite es ser autoritario, y hay mucha dificultad para las personas adultas de poder poner un mínimo borde inclusive a las infancias, ¿no? Pareciera que esto fuera un pecado mortal. Sí. Por otro lado, las personas adultas estamos muy agobiadas y angustiadas por la situación económica que atravesamos, sí. Entonces hay padres o madres que no tienen trabajo, o que tienen muchísimos trabajos y no pueden mirar a sus hijas y a sus hijos. Por eso insisto, no lo digo desde la culpabilización, sino desde una cuestión de época que hace que no los podamos mirar.
y sigamos con la representación, como nos muestra la serie Adolescencia, de que si están en casa estamos tranquilos, y en realidad el peligro está en las redes, no es a la salida en la esquina. Entonces hay un cambio de representación que tenemos que trabajar, y que es poder acompañarlos, pero por fuera de un discurso moral, ¿no? Yo creo que acá hay una pregunta muy grande que nos tenemos que hacer, que es ¿por qué algunos adolescentes necesitan formar parte de una comunidad que rinde culto a la muerte y a la violencia? ¿Por qué necesitan inmolarse y sentirse que son famosos o queridos porque matan? Y acá no podemos desvincular esto del contexto y de un presidente de otro país que hace muy poquito dijo voy a aniquilar a una civilización, o figuras de poder que se jactan de la violencia y escupen odio. Esto no está por fuera, pero me parece que es una pregunta importante de por qué aparecen para muchos adolescentes como héroes personas que son criminales, pares que son criminales de alguna manera, o que se sienten importantes y héroes matando, ¿no? Creo que acá hay una pérdida fundamental del sentido de la vida, y que por eso en ese punto creo que la escuela necesita generar refugios que tengan que ver con el armado de proyectos colectivos que tengan que ver con la vida y lo vital, ¿no? Creo que hay cosas que a la escuela le exceden, pero hay cosas que puede hacer reconociendo los límites, y que tiene que ver con ofrecer proyectos que le den sentido a la vida, ¿no? Otro sentido a la vida. Bien, bueno, está un poco ligado lo que estás diciendo con la pregunta que te iba a hacer después, que es, para mí es, ¿qué tendría que cambiar en las escuelas, en las políticas, Liliana, en las familias, para que justamente la ESI sea una herramienta real de prevención y no solamente un contenido curricular? Está buena la pregunta. Justamente para mí, por lo que te venía comentando recién, la ESI no es solamente un contenido curricular, sino es una lente y una perspectiva que atraviesa toda la escuela, cómo está organizada, cómo alojamos situaciones que irrumpen, cómo trabajamos con las familias, cómo generamos espacios donde pueda ser pensado y alojado lo que los chicos y las chicas sienten, incluso el enojo, la tristeza, la bronca, y no mandarlos a respirar o a hacer mandalas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental poder, por un lado, pensar esto que nos pasa, insisto, en términos de corresponsabilidad y no de culpa, pensar el contexto en el que estamos y que impactan, pero a la vez pensar qué les podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué les podemos ofrecer en términos de proyectos vitales, en términos de proyectos culturales, artísticos, deportivos? También es cierto, digo, y para ser justos, que estamos en un contexto que ha desfinanciado a la ESI, desfinanciado los centros de salud, desfinanciado todos los organismos que trabajan en relación a la violencia de género, desfinanciado los equipos que acompañan a las escuelas. Entonces, no quiero ser ilusa y no tener en cuenta un contexto que hace, por ejemplo, yo cuando estaba pensando en esta charla, me acordaba que no hace poco en Ciudad de Buenos Aires se cerraron orquestas juveniles que incluían a chicos de familias y barrios populares en distintas villas, donde encontraban una pertenencia ligado a lo artístico, ligado a las orquestas, que es fundamental hoy multiplicar espacios como estos y no cerrarlos, ¿no? Entonces, le estamos diciendo la importancia de generar proyectos donde se sientan parte y que tengan un sentido vital y no ligado a la muerte, en un contexto que está encerrando, por ejemplo, orquestas juveniles, dejando a muchísimos chicos sin esta posibilidad, ¿no? Entonces, creo que la ESI, que habla de derechos, es ver cómo peleamos y defendemos los derechos conquistados y fundamentalmente el derecho a la vida de todos y de todas, ¿no? Para cerrar, Liliana, Ian tenía 13 años. Su familia, su escuela, su pueblo siguen de duelo. ¿Qué le decís a esa comunidad y a todos los que hoy sienten miedo e impotencia? Es muy difícil, porque yo creo que si uno se pone en el lugar de una madre a la que le mataron su hijo, digo, no hay palabra, no hay consuelo, no hay nada que alivie ese dolor desgarrador. La verdad que no hay.
lo cierto es que no son todos, o de toda la adolescencia la que está, y es mucha más la adolescencia. Yo estuve en la marcha del 24, que es solidaria, que tiene memoria, que quiere la vida, que quiere a su país, que tiene vínculos sanos. Digo, entonces, no tomarnos por esto que pasó pensando que es el único destino posible, pero sí me parece fundamental hablar de lo que pasó, generar espacios y generar estrategias que a esto se le dé lugar, porque muchas veces las familias tienen la fantasía de que si se habla del suicidio se fomenta el suicidio, que si se habla de sexualidad se fomenta la sexualidad temprana, que si se habla de drogas los chicos van y se drogan. Yo creo que tenemos que hablar de esto que pasó, tenemos que hablar de estos espacios virtuales que generan y que promueven la muerte y idolatran la violencia. Tenemos que hablar y en paralelo generar proyectos que nos aferren a la vida y a la solidaridad. El otro día, después te voy a pasar, me pasaron una canción que elaboró un profesor de música de la escuela de San Cristóbal. Yo la escuchaba y lloraba, porque terminaba diciendo: queremos paz, los chicos y la comunidad de San Cristóbal queremos paz, y no somos todos, no estamos todos del lado de la violencia. Yo creo que hay que escuchar esa canción y hay que escuchar ese pedido. En tiempos tan desangelados, creo que armar refugios amorosos, de cuidado, solidarios, y poder compartirlos deviene vital, ¿no? Si no, es muy arrasador el contexto. Sí, coincido, y bueno, mi frase motor siempre en la vida es: para mí el amor es el motor de toda transformación. Yo creo que con amor podemos todo, así que bueno, apuesto a eso y a estas palabras que vos estás diciendo me sumo también. Te agradezco mucho, Liliana, por estar hoy en nuestro programa con esta mirada profunda, necesaria, en un momento en que la sociedad también necesita más preguntas y menos respuestas fáciles, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo por estar acá. No, al contrario. Después yo les voy a pasar esta canción porque si en algún momento la pueden pasar, realmente es conmovedora, y yo creo que el arte en momentos de tanta angustia es muy sanador. Es muy sanador, entonces me parece que es por ahí, ¿no? Por buscar estrategias amorosas, como vos bien decís, que nos ayuden a darle lugar al dolor, pero también a poder ir cicatrizando estas heridas. Totalmente. Gracias, Liliana, por estar. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Liliana Maltz, licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga social.